Dios te bendiga, amigo, hermano, que me escucha por este lugar. Queremos que la paz y la misericordia de Dios esté contigo y con cada uno de ustedes. Hoy quiero traerle, estamos continuando una serie de la Biblia. Siempre les recuerdo a todos los que están activos ahí en el canal que de manera especial usted que me está siguiendo, le estamos sacando provecho a todos los acontecimientos que relata la Biblia. Y hoy nosotros queremos traerle lo que es el libro de los reyes. Esta es la primera parte, el primer libro de los reyes, ya que en otro video le expliqué que en Israel el libro de los reyes es un solo libro, pero para nosotros ha sido dividido el libro en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Así que vamos a empezar y de manera especial. El libro de los reyes, como su nombre lo dice, se habla de todas las historias de los reyes de Israel, y aquellos reyes desde Saúl, que fue el primer rey, hasta varios reyes que pudieron pertenecer al pueblo de Israel, como el pueblo de Judá y como el pueblo mismo de Israel completo, porque la capital de Israel era Jerusalén. Más sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta que hubieron reyes del norte y reyes del sur. El primer rey que habla la Biblia en Primera de Reyes, que ya después que David logra tener a un hijo, uno de ellos, David tuvo varios hijos, pero quien Dios puso la promesa sobre él fue de Salomón. Y el primer reinado que empieza a hablar Primera de Reyes es el reinado de Salomón. Dice que el reinado de Salomón comienza con la ascensión al trono de Salomón, hijo de David, quien es conocido por su sabiduría. Salomón pide a Dios que lo ayude a guiar un pueblo, que le dé inteligencia. Esto es increíble porque muchos reyes, o usted puede tener la oportunidad de que Dios le dé la oportunidad de pedirle algo. Y no hay un rey sobre Israel tan sabio y tan inteligente como fue Salomón. Salomón fue uno de los reyes con la sabiduría más grande que pudo existir en ese tiempo. Esto es grandioso porque nosotros podemos ver que a través de la Biblia podemos ver que este hombre escribió varios libros, escribió los proverbios, escribió varios salmos también, escribió el mismo creo que Cantares, sí, claro, lo escribió Salomón. Y este hombre con su sabiduría, o con la sabiduría que Dios le dio, no solamente la usó para el bien, sino que muchas veces Dios le advirtió y le dijo a Salomón que hiciera lo correcto delante de él. Pero muchas veces, nosotros tenemos lo que somos sabios en muchas cosas que Dios nos permite, pero en otras, en la más importante, entonces no somos sabios. Entonces eso nos da un mérito que nos da ayuda, pero también nos quita. Entonces, luego Dios pide que le construyan un templo. Aquí el segundo evento es la construcción del templo. David anheló crearle, hacerle templo a Jehová, pero Dios no se lo permitió porque su sangre, sus manos estaban bañadas de sangre. David había ya matado muchas personas, y Dios, sabiendo que David era un hombre de guerra, un hombre de pelea, de batalla, diferente a su hijo, que su hijo, el reinado de Salomón, fue de paz. El reinado de Salomón no fue un reinado que hizo guerrear, hizo batallar, al contrario, fue de paz. Por eso Dios le permitió a Salomón construir templo. Dice aquí que Salomón le construye templo en Jerusalén, y es importante porque el centro del culto para los israelitas
y dedica a Dios una gran ceremonia. Él le dio la oportunidad de que le creara ese templo tan maravilloso, tan hermoso, que en aquel tiempo se creó. Un templo lleno de oro, hermano, lleno de cosas hermosas, de utensilios, que Dios le habló a él para que pudieran los sacerdotes, los levitas, todos aquellos que realmente venían y adoraban al Dios de Israel por medio del templo. Por eso ese templo era llamado como la sinagoga, en aquellos lugares donde ellos lo tenían muy religioso en ese tiempo. Mas, sin embargo, hoy sabemos que el templo es las 4 paredes, pero la importancia es usted, la iglesia, nosotros. Amén. Aunque en el templo vamos a adorar a Dios, a glorificar al Señor. Y ese templo tenía un significado también maravilloso para el pueblo de Israel. Ya en otro estudio podemos hablar de cómo Dios le mandó hacer ese templo tan hermoso, porque el pueblo de Dios tenía que tener un lugar de donde adorar a Dios. El tercer evento es el reinado unido de Israel. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó su mayor esplendor y estabilidad con una economía próspera y extensas relaciones diplomáticas. Esto pasó con el rey Salomón, que el rey Salomón trató de mejorar y mejoró en cuanto a tener comercio, en cuanto a cuando había una guerra con cualquier persona, buscaba la paz, buscaba un intercambio, buscaba de que la gente no tuviera que matar a otros. Entonces esto llevó a que Israel por un momento tuviera esa libertad de unidad dentro del pueblo. Mas, sin embargo, Jehová le dice al mismo Salomón que tenga cuidado para que no se case con mujeres que no sean del pueblo, porque cuando Dios le dice eso es porque ya Dios sabía que si se casaba con otras mujeres iban entonces a entrar culturas paganas, a tal punto que eso después más adelante pasó. Dice aquí la decadencia de Salomón. A medida de que Salomón envejece, se aparta de Dios, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras que lo llevaban a adorar otros dioses. Esto aprovecha la ira de Dios y la promesa de dividir el reino. Por causa de que Jehová le había dicho a él que no se casara con filisteas, que no se casara con amorreas, que no se casara con amalecistas, que no se casara con ninguna mujer que no provenga del pueblo de Israel, porque él sabía que cuando ya él hubiese estado en vejez, iba a perder el dominio de tratar. Entonces lo que pasó es que esas mujeres le pidieron a Salomón crearle templo de sus dioses paganos, imagínense. Y ya ahí viene entonces la división por causa de este hombre que Jehová le dijo y desobedeció, a tal punto que el hombre se cegó, y por causa de eso, por causa de ese pecado, vamos a llamarlo así, que entró a su vida, que entró en su entorno, ya Israel no estaba caminando bajo los preceptos de Dios, a tal punto que él tiene unos hijos, que más adelante lo vamos a ver, que por causa de la desobediencia del mismo Salomón, que Dios le dijo que no se casara con ninguna mujer pagana, tiene hijos que realmente acuden a hacer el reinado y a trabajar de una forma diferente. Por eso el pecado que lleva a la gente a perder la conexión de Dios. Entonces aquí vamos a ver que uno de los hijos de Salomón perdió la visión también, y por causa de eso Dios entonces tiene que el reinado dividirlo. Entonces, la división del reino. Cabe destacar
esta división del reino, Dios la hizo por medio de Salomón. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono, pero su despotismo lleva a la rebelión de las 10 tribus del norte, en resultado a la división del reinado de Israel del norte y Judá del sur. Aquí aparece este hijo de Salomón, el cual, por causa de que Salomón permitió en ese momento casarse con mujeres paganas, el pecado, vino entonces un hijo sin visión a tratar de hacer pecar al pueblo, a tal punto que por este hombre haber sido tratar de que el pueblo pecara, porque se llevó de los jóvenes, no se llevó de los ancianos, no buscó respuesta. Entonces Dios dividió el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur en 2 tribus. Esto es interesante que nosotros podamos acudir y entender esto, porque así mismo hay gente dentro del pueblo que no escuchan la voz de Dios, no escuchan la voz de las personas que tienen experiencia, no escuchan los consejos que tienen quizás aquellos ancianos, aquellas personas para nosotros. Y eso nos hace a nosotros vulnerables, porque cuando hay una situación actuamos diferente por no escuchar un consejo de un anciano, por no escuchar un consejo sabio que nos pueda ayudar. Entonces, entrando al esquema de Israel, Jeroboam se fue a otro lugar dividido. Entonces el pueblo ahí ya empezó a caminar diferente, porque ya habían 2 reinos, y cuando hay 2 reinos tienen que haber 2 reyes. Entonces iba a haber un rey del norte y un rey del sur, y eso fue triste porque Dios nunca ha apostado, nunca le ha gustado que su pueblo esté dividido. Al contrario, que su pueblo esté unido. Y esa es la ventaja de que nosotros, cuando leemos estas historias, nos damos cuenta que por causa de la maldad del hombre, por causa del pecado del hombre, es que trae división, trae desunidad, trae cosas que a Dios no le agradan, y eso aparta al hombre, a la mujer, de la presencia misma de Dios. Dice aquí, 6º evento, dice: los reyes de Israel y de Judá. Se describen los reinados de varios reyes en ambos reinos, destacado en sus acciones fidelidad o infidelidad a Dios y sus consecuencias. Ya mientras los reyes empezaron a reinar en el reinado del norte, el reinado del sur, aquí se destacan los reyes que hicieron lo malo, los reyes que hicieron lo bueno, los reyes que buscaron a Dios, los reyes que se apartaron de las cosas paganas, los reyes que quitaron todos los altares que habían creado, las mismas consecuencias que arrastró las esposas del mismo Salomón. Y esto hizo ver que el pueblo de Israel desmayara y que Jehová se apartara de ellos por tiempo. A veces sí se levantaba alguien que hacía lo bueno delante de Dios, entonces Dios estaba con el pueblo. Y estos reinos divididos, entonces también más adelante hubieron otros reinos que, como el mismo Nabucodonosor más adelante, que se aprovecha de que el pueblo de Israel está dividido y lo lleva esclavo, le da la oportunidad a ellos de que, al no estar unidos, sino que pierdan la visión. Y por causa del pecado del pueblo de Israel, el pueblo pasó muchos males y muchas adversidades, porque cuando hacían lo bueno, Dios estaba con ellos. Ahora, cuando hacían lo malo, venía Dios y dejaba que otros pueblos de otras regiones paganas le mataran sus hijos, le quitaran la tierra y lo destruyeran. Y por último,
Este evento narra la historia de Elías, el profeta. Elías era uno de los profetas más importantes que desafió a un rey llamado Acab y a su esposa Jezabel, quienes han promovido la adoración a Baal. Elías realiza varios milagros, incluyendo la famosa enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde muestra el poder de Dios sobre Baal. Esto se encuentra más adelante en Primera de Reyes, ya terminando uno de los, creo que son 24 capítulos que tiene, o 23. Ya se termina ahí Primera de Reyes, donde el mismo Elías tiene que desafiar a ese rey, y este rey que pertenecía a Israel empezó a adorar dioses paganos como Baal. Baal era el dios del sol, el dios que creían, el dios del agua, el dios de las matas, el dios madre. Entonces Elías, conociendo al Dios del cielo, Elías conociendo los preceptos divinos, los mandamientos, las cosas hermosas que Dios de antemano le había hablado al pueblo de Israel, que su primer mandamiento le dijo: no tendrás dioses ajenos, y después le dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con tu alma, tu mente y tu corazón. Esto hizo que Elías enfrentara a este hombre llamado Acab, que era rey de Israel, a tal punto que dijo de su propia boca, dijo: no lloverá durante 3 años y medio, hermano. Y desafió a ese rey. Fue así mismo. Mas, sin embargo, la mujer Jezabel, que esta mujer era peligrosa, esta mujer era usada por el mismo diablo, quiso matar a Elías, y Elías tuvo que huir y llegar a lugares nórdicos, a lugares lejos, hasta entrar hasta una cueva durante un tiempo. Pero más sin embargo, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, porque asimismo Elías desafió a los profetas de Baal, cual descendió fuego, hermano, descendió el mismo Dios y a demostrar su poder, para que Israel supiera que verdaderamente todavía Dios estaba pendiente a ellos. Y aún así el pueblo de Israel siguió, hermano, trabajando, acudiendo a los profetas de Baal y a otros dioses paganos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero ilustrarte un poco más adelante en el otro capítulo de Segunda de Reyes, donde ahí aparecen más profetas, ahí aparecen más hombres de Dios que pelearon, que hablaron, que defendieron, hermano, las cosas espirituales de Dios. Así que suscríbete, dale like y comparte. Dios te bendiga. Shalom.